Buenos días. Hoy en España ha bajado ligeramente el paro. El Gobierno se ha reunido en el Palacio de la Moncloa y posteriormente ha organizado una rueda de prensa para explicar que a partir de junio se verá un claro pero ligero descenso del paro. La oposición, liderada por el Partido Socialista, sin embargo, dice que esto es debido a el verano y creciente aumento del turismo. Ahora nos vamos a Dublín, en Irlanda, donde los medios de comunicación de todo el mundo se han reunido para informar de la reciente salida de la crisis de la pequeña república. Hola, muy buenas tardes, Isaac. Aquí estamos delante de nuestra maqueta del puente Samuel Beckett en Irlanda, que está en construcción. Y aquí mismo tenemos el actual puente nuevo, atirantado en Dublín. El puente se sostiene a través de 31 tensiones de cable de acero de doble vuelta y tiene un mástil de acero tubular. El actual puente es del famoso diseñador de puentes Santiago Calatrava y que hace edificios innovadores. El actual puente costó 60 millones de euros y fue de los más caros en la historia. Te paso con Isaac. Buenas tardes. Muchas gracias por informarnos de la situación ahí en Dublín, Ross. Adiós y buenas tardes. Esta misma tarde se estrenará la tercera y última película de la saga Resacón 3, que se espera tendrá un éxito enorme entre el público. Esta saga de humor hollywoodiense fue un éxito anteriormente y se espera que se repita. Bien, y les pasamos ahora con... Esto es todo. Les pasamos ahora con el deporte seguido del tiempo. Buenas noches. Les comunicamos que ya tenemos el último teletipo de nuestros reporteros más dicharacheros con el resultado inminente del partido de fútbol que ahora mismo se acaba de finalizar. El resultado ha sido de Celta 0, Malcom X. Y pasamos al mundo del baloncesto. Del baloncesto tenemos la dificultad de que no tenemos novedad, ya que desde que nos lo cuenta el jugador hasta que llega hasta nuestro reportero, ya no es novedad. Y para último pasamos al campeonato del mundo de Honda. El ganador ha sido un ibicenco llamado Joan Taltabui y como finalista ha quedado un maonés llamado Xavier. Y seguidamente les pasamos con el tiempo. Hola, muy buenas tardes. Entramos frescamente en el cambio de estación. Como podemos apreciar, no hay un aumento de las temperaturas. Por el sur de la península se están llegando unos fuertes vientos del norte, por lo cual seguidamente en la meseta central los vientos son de carácter más moderado. En el norte vienen unas grandes nubes cargadas de unos grandes chubascos, por lo cual por aquí habrá unas pequeñas precipitaciones. Y bueno, seguidamente en las Baleares y en las Canarias está un sol bastante bueno, con unos 30 grados de temperatura. Y bueno, esto es todo por hoy y nos vemos el próximo día. Que pasen una feliz tarde. Muchas gracias.